Pues muy buenas noches. Es un placer de verdad contar con su presencia de nueva cuenta en nuestras sesiones semanales. A nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México y de nuestro presidente, el doctor Faustino Morales, les damos una vez más una cordial bienvenida. El tema de esta noche será levodopa, usos en la enfermedad de Parkinson y terapias avanzadas. Si bien es cierto, ya se cuenta con diferentes medicaciones muy innovadoras, se sigue considerando al día de hoy la levodopa como un tratamiento de primera línea o en algunos casos una terapia angular para este tipo de pacientes. Puede ser extremadamente útil, sobre todo porque va a mejorar la calidad de vida que se ve muy afectada con esta enfermedad. Como cualquier medicación que prescribimos, debemos siempre conocer, además de sus indicaciones, pues su farmacocinética, su farmacodinamia, cómo se debe de administrar en cuanto a la relación con otros alimentos, medicamentos y por supuesto los efectos secundarios, sobre todo con este medicamento, con los que tendríamos que lidiar en un momento dado. Afortunadamente, hay muchas presentaciones, desde las que son de liberación inmediata, liberación prolongada, orodispersables, y ahora pues ya se cuenta con una sonda enteral que puede proporcionar este medicamento de forma continua para evitar fluctuaciones en el transcurso del día. Es siempre tomar el medicamento correcto cuando está indicado, pues yo creo que es crítico para el manejo de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, nos preguntamos, ¿cuándo debemos iniciar esta terapia? En algunos casos hay alguna, por parte de los pacientes, resistencia incluso debido a que lo consideran como que están en una fase ya final de la enfermedad, algo muy parecido a lo que nos sucede con la insulina. Entonces, por ello es importante tener claro cuándo debemos de iniciar este tipo de terapia en los pacientes. ¿Cómo podemos hacer una adecuada prueba de levodopa en los enfermos con Parkinson? Bueno, estas son algunas dudas que nos responderá y muchas otras cosas que aprenderemos en esta noche con el doctor Daniel Rebolledo García. El doctor Rebolledo es médico cirujano egresado de la UAM y también realizó medicina interna completa en el Hospital Doctor Nicolás San Juan, avalado por la UAM también, y tiene una especialidad en neurología clínica y también una alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento que realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y por supuesto, es un experto para hablarnos de este tema en esta noche. Muchas gracias, doctor Rebolledo, por haber aceptado la invitación. Y bueno, adelante, escuchamos su excelente ponencia. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, una disculpa por el outfit. Hace mucho calor aquí en la ciudad de Toluca. Vamos a tratar de hacer sencilla esta plática que he preparado para ustedes, que se ha denominado Levodopa, usos en enfermedad de Parkinson y algunas terapias avanzadas. Yo me presento con ustedes, soy el doctor Daniel Rebolledo García. Soy especialista en Parkinson y trastornos del movimiento y soy neurólogo clínico. También estudio un poco de medicina interna, entonces soy internista de base. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hay un par de anuncios parroquiales. El primero es el anuncio de uso de videos. Digo, dado que es una charla de trastornos del movimiento y Parkinson, todos los pacientes cuentan con consentimiento informado de uso de las grabaciones para las sesiones académicas. Pues la sugerencia es no grabar ningún video, por favor. Y no tengo ningún conflicto de intereses con nadie en particular. La agenda que les preparé es una agenda muy sencilla, que es acerca de la levodopa, algo de farmacología, algunas indicaciones y Parkinson y parkinsonismo, que son términos que se parecen, pero no son realmente lo mismo. Entonces espero cumplir con las expectativas de la plática. Esta es una diapositiva general, que me gusta a mí siempre poner en las charlas sobre la enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson
Es un síndrome actualmente considerado multisistémico porque solamente antes se pensaba que afectaba el sistema nervioso central, pero actualmente sabemos que afecta más allá del sistema nervioso central, ¿no? Afecta muchas partes de la economía. eh, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en nuestro medio y tiene esta parte, no quiero ahorita enfocarme más que en la parte epidemiológica, en la parte clínica, ¿no? La enfermedad de Parkinson tiene síntomas motores y síntomas no motores. Los síntomas motores creo que los conocemos bien, incluso en las clases de el pregrado, cuando tomas el curso de neurología, te hablan de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen un síndrome clínico, vamos a llamarlo así, hipocinético. El paciente tiene rigidez, tiene temblor, que debe ser predominantemente de reposo, predominantemente, ojo, no excluye el resto de temblores, y el paciente tiene este concepto, ¿no? De bradicinesia. Entonces, que nos habla que hay una disminución de la velocidad del movimiento. Entonces, desde la parte fisiopatológica hay una degeneración de las vías dopaminérgicas, ¿no? Tres bien descritas: hiperdirecta, directa e indirecta. Y desde la parte de la afectación de vías no dopaminérgicas tenemos problemas de la postura, de la estabilidad, o entre paréntesis le podemos poner aquí balance, y la marcha. La marcha es un proceso muy complejo desde el punto de vista fisiopatológico y fisiológico, que se ha visto que, ok, la dopamina sí es importante aquí, pero hay otros neurotransmisores que no explican, la dopamina no puede explicar todos los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto tenemos siempre en la mente, ¿no? Siempre tenemos en la mente estos pacientes. Digo, aquí les puse a la izquierda un dibujo de los clásicos del tiempo de Charcot y sus alumnos, donde el paciente tenía una postura completamente anormal en el punto que estaba semiflexionado, o tal vez el braceo estaba disminuido, tenían una tendencia hacia la anteropulsión adelante, valga la redundancia. Observen ustedes también la expresión facial en algunos tipos de parkinsonismo. Digo, tal vez en ese momento ellos pensaban que todo era Parkinson, pero eventualmente se dieron cuenta de que habían otras enfermedades que parecían Parkinson, pero no eran realmente Parkinson. Entonces tenemos este punto para la parte clínica: los signos cardinales de la enfermedad, la cinesia, la radicinesia o la hipocinesia, que son grados en la alteración de la velocidad del movimiento. El paciente se vuelve lento, lento que no puede empezar el movimiento, lento que el movimiento es más lento, y lento que la velocidad, el ritmo y la amplitud del movimiento están comprometidos, ¿no? La rigidez, que es esto que se describe en los libros de forma clásica, ¿no? La rigidez en rueda dentada, de hecho es un signo con epónimo, negro se llama, y se puede explorar bastante bien en los miembros superiores. Digo, los miembros inferiores también son importantes. El temblor, que es predominantemente de reposo, que no excluye los otros temblores, porque también hay temblor postural y temblor de intención. Y la inestabilidad postural, ¿no? El problema es en el balance. El paciente refiere cierta tendencia a irse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Y las anomalías posturales, ¿no? A lo mejor el cuello se flexiona un poco hacia adelante, o adopta una postura que denominamos distónica. Ahora bien, estos signos cardinales están aquí, y a la derecha ustedes pueden ver el espectro de síntomas, ¿no? Porque como dijimos, el Parkinson es un problema multisistémico que va más allá del sistema nervioso central. Entonces, ustedes vean, digo, estos son como las partes motoras, una disculpa, del Parkinson, y acá está hacia lorrea, esta parte de las funciones cognitivas, ¿no? La disfunción ejecutiva. El paciente tiene problemas en el volumen y el tono de la voz. Cuando escribe lo hace de forma pequeña. Tiene fatiga durante el día. Tiene cierta festinación y congelamiento, que ellos dicen: es que siento pegados los pies al piso, no los puedo despegar, no puedo arrancar el movimiento, ¿no?
Entonces, todos estos aspectos de síntomas motores y no motores complementan el cuadro de Parkinson. Digo, son más, pero aquí quisimos hacer énfasis de predominancia en los síntomas motores que no están descritos en los signos cardinales de Parkinson. Ahora bien, hay otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué es esto? Que es el parkinsonismo. El parkinsonismo quiere decir que ustedes tienen un paciente que es lento, que tiene rigidez, puede o no tener temblor, tiene inestabilidad postural y tiene anomalías de la postura. Entonces, cuando ustedes ven un paciente así, ustedes dicen, ese paciente tiene un probable parkinsonismo. ¿Por qué? Porque están diciendo de forma general que el paciente es lento, tiembla y tiene alteraciones de la estabilidad postural. Pero no están diciendo que tiene Parkinson, que eso es muy importante, ¿no? Si el paciente cumple criterios de enfermedad de Parkinson, entonces ustedes ahora sí dicen, bueno, este paciente tiene enfermedad de Parkinson, entonces sí lo vamos a tratar como tal y sí le vamos a ofrecer toda la terapéutica que actualmente tenemos para Parkinson. Sin embargo, si este paciente a lo largo de sus evaluaciones, las evaluaciones recomendadas en los pacientes depende de la escuela, pero al menos deberían de ser cada 6 meses. Nosotros, cuando yo estuve en el instituto haciendo la alta especialidad, lo hacíamos cada 4 o 3 meses y había pacientes que cada mes se citaban para dar un seguimiento porque como que no nos quedaba claro si este paciente tenía enfermedad de Parkinson. Ahora bien, pasamos a la flecha que está a la derecha, que son las banderas rojas, que ustedes ven, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, perdón. Y cuando un paciente con parkinsonismo tiene banderas rojas, entonces ustedes van a decir que el paciente puede tener un probable parkinsonismo atípico y que puede ser un espectro de enfermedades donde se engloban, digo, fisiopatológicamente, revisando en el microscopio algo que son las taupatías, las amiloidopatías y las sinucleopatías. El Parkinson como tal, la enfermedad es una sinucleopatía, pero puede tener unos primos hermanos similares a Parkinson, incluso a veces responden más o menos a levodopa, pero con el paso del tiempo se va madurando, se va dando una conformación estricta de la enfermedad y el patrón de degeneración pues obliga a descartar estos parkinsonismos atípicos, ¿no? La parálisis supranuclear progresiva es uno de ellos, el síndrome córtico basal es otro, taupatías, vamos a dejarlo así, la atrofia de múltiples sistemas, que es otra sinucleopatía muy importante, la demencia por cuerpos de Lewy. Y estos términos de degeneración olivoponte cerebelar o degeneración striatonigral, que son básicamente fenotipos de atrofia de múltiples sistemas con un predominio de parkinsonismo o un predominio de síntomas cerebelosos. Y hay otras enfermedades que se pueden traslapar, si ustedes lo quieren ver así, con características de parkinsonismo. Por ejemplo, este complejo de Guam o parkinsonismo demencia eh, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad bastante compleja, pero que sí existe. Ahora bien, hay otros parkinsonismos que no son atípicos como estos, valga la redundancia, típicos, atípicos, que son hereditarios, ¿no? Huntington puede tener un fenotipo de parkinsonismo, algunas ataxias espinocerebelosas pueden tener un componente de parkinsonismo. Un parkinsonismo juvenil puede ser sugerente de enfermedad de Wilson, de deficiencia de ceruloplasmina hereditaria y todas las cosas que ven aquí que sí existen, sí las encontramos en la práctica clínica. En las clínicas de trastornos del movimiento pueden encontrar ustedes pacientes que tienen un componente de parkinsonismo. Ojo, no quiere decir que el síndrome per se solamente tenga parkinsonismo. Y luego vamos a revisar estos criterios que se han ido actualizando desde el 2015. Ustedes vean que estos son los criterios de soporte para la enfermedad de Parkinson, los síntomas cardinales. Aquí viene un apartado que quiero que lleven a casa, que el paciente responde al levodopa. ¿Cuánto va a responder? 30%. De forma general, cuando nosotros abordamos un paciente con parkinsonismo, utilizamos una escala
que se llama MDS-UPDRS. Es una escala que tiene 4 componentes y la parte 3 que dice aquí el cuadro es la parte motora que evaluamos. Lo evaluamos con un puntaje y cuando nosotros tomamos un basal, por ejemplo, de 40 y el paciente mejora más del 30% con levodopa, ese es un criterio de soporte que apoya que el paciente tiene enfermedad del Parkinson. Si el paciente siente cuando le hace el medicamento que está en el on clínico, bajo el efecto de la levodopa y también siente que está en el off cuando se le acaba el efecto, también es sugerente de enfermedad de Parkinson. Que haga discinesias después de cierto tiempo de tomar levodopa es importante, apoya el diagnóstico. La hiposmia, eso es un biomarcador interesante que sugiere que el paciente puede tener enfermedad de Parkinson. En un porcentaje muy chiquito, la atrofia de sistemas múltiples puede tener hiposmia, entonces a veces puede ser un pequeño camaleón. Y este estudio especial, ¿no? Que es el gamagrama de corazón para ver la función simpática postganglionar. Es un estudio interesante porque desde el punto de vista autonómico, la enfermedad de Parkinson tiene una afectación del sistema nervioso autónomo que es postganglionar. Y la atrofia de múltiples sistemas tiene una denervación simpática preganglionar. Entonces, si ese corazón eh, no pinta, es probable que, digámoslo así, sí tenga Parkinson el paciente. Pero si ese corazón pinta y se ve bonito y así, probablemente lo que estemos viendo no es Parkinson, puede ser un parkinsonismo atípico. Digo, la atrofia de múltiples sistemas es muy parecida al Parkinson, pero los otros parkinsonismos atípicos también pueden pintar normal con este gamagrama. Ahora ustedes ven a la derecha esto que son las banderas rojas, ¿no? Que son interesantes. Que ustedes vean un paciente con aparente Parkinson, entre comillas, que en menos de 5 años está en silla de ruedas, eso es muy extraño. Que progrese, rápido es un punto, pero que no progrese o que se quede como estancado también, eso es muy extraño para un Parkinson, eso puede ser otra cosa menos Parkinson, que empiece con problemas vulvares, disfagia, disartria, una celurrea muy importante, eso es raro, o que tenga síntomas cerebelosos, eso es raro. En menos de 5 años, no lo sé, vamos viendo. Este punto de disfunción respiratoria del estridor, que es muy típico de las atrofias de múltiples sistemas, también eso es una bandera roja. Si un paciente de 50 años, hombre, les llega primero con disfunción eréctil o incontinencia urinaria y después de 24 o 48 meses tiene el parkinsonismo, entonces probablemente eso que estén viendo no es Parkinson, puede ser otro parkinsonismo atípico. Entonces, las caídas en menos de 3 años del inicio, un síndrome parkinsónico con muchas caídas también nos sugiere que eso no es Parkinson. Y entonces hay muchos, ustedes ven muchos puntos clínicos, ¿no? Que estos puntos no tienen que pedir estudios, solamente tienen que preguntarle bien al paciente, ¿no? El cuestionario de síntomas no motores y ver si hay problemas realmente de sueño, de hiposmia o alteraciones cognitivas o alteraciones del ánimo. Que sea simétrico el parkinsonismo, eso es muy extraño. Y de exclusión, ¿no? La ataxia cerebelosa, pues bueno, no debería de encontrarse en estos pacientes porque puede ser una ataxia espinocerebelosa o puede ser una atrofia de múltiples sistemas fenotipo cerebelar, problemas del movimiento ocular, problemas conductuales, eso es muy raro, que solamente se limite a las extremidades inferiores por más de 3 años, también es extraño para una enfermedad de Parkinson. Pregunten si el paciente usa algún tipo de antipsicótico, medicamentos inductores de parkinsonismo y que haya una situación donde el paciente no reconoce uno de sus miembros, ¿no? Que tenga la pérdida cortical sensitiva, o sea, de reconocimiento del brazo, de la pierna, eso es muy extraño. Entonces no es sugerente de Parkinson. Y este punto del MIG, que es el metayodo benzilguanidina, que es el gamagrama que estábamos hablando,
Si está normal, si tiene un punto preganglionar conservado, es muy sugerente de que no es Parkinson ese punto. Entonces, y aquellos diferenciales, ¿no? Ahora bien, digo, estos son pacientes, digo, ya tienen permiso para que vean ustedes los videos y, por ejemplo, estos pacientes, pues fueron catalogados de forma inicial como Parkinson, pero ahorita que ustedes vean, por ejemplo, este paciente con alteraciones del movimiento ocular, el paciente hace sacadas lentas, digo, ahorita vamos a incrementar, ahí está, el movimiento, véanlo ustedes, la sacada es lenta y de repente tiene intrusiones, ¿no? Que son este movimiento como de corrección que hace en el plano horizontal. Voy a adelantar un poco el video para que vean el plano vertical. Se le pide al paciente que haga el movimiento recto de arriba hacia abajo, sin embargo, en vez de hacerlo recto, como que lo hace curvo, y eso nosotros lo conocemos como el Houses de Round Sign, que es un signo sugerente pues de un cierto ping pong ocular, o sea, el movimiento debería ser recto, pero el paciente lo hace como curvo. Entonces, esa es una alteración que puede sugerir un diagnóstico alternativo a Parkinson, porque es raro que el paciente con Parkinson haga intrusiones acádicas verticales o que tenga cierta limitación de la mirada vertical hacia arriba o hacia abajo. Entonces, siempre que se vea estos patrones son completamente, pues, no sugerentes de Parkinson. Ahora vean la expresión facial del paciente, o sea, está como sorprendido y la boca la tiene abierta. Aquí lo dejamos algunos segundos porque hay un nistagmo especial que se llama nistagmo de onda cuadrada. El paciente tiene cierta incapacidad de mirar, de fijar la mirada primaria, o sea, hace un movimiento horizontal del ojito y ese es el nistagmo de onda cuadrada. Se ve mejor con otros estudios que lo pueden apoyar, pero si no los tienen, usted déjenlo 30 segundos con la mirada fija para ver si se sostiene o hace un movimiento vertical sincrónico, constante, y que ya cuando se ve eh, en el estudio electronistagmografía o en el electroculograma, pues tú ves la curva y se ve como una onda cuadrada. Entonces eso es importante. Ahora bien, la otra cosa de las banderas rojas es que el paciente tenga un parkinsonismo simétrico, o sea, tiene la misma afectación de los dos lados. Generalmente el Parkinson siempre afecta un hemicuerpo más que el otro. Entonces eso es raro que un Parkinson sea muy simétrico. Entonces tal vez no es Parkinson esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, tenía una parálisis supranuclear progresiva, digo, tiene, que es una variante que se llama freezing of gates. El paciente todo el tiempo se quejaba de caídas hacia atrás, hacia adelante. Ha ido evolucionando muy lento, tiene 7 años, así como lo ven. Y es un fenotipo de parálisis supranuclear progresiva como benigno, como bueno. Entonces, pero está muy simétrico, entonces eso debe llamarnos la atención un poco. Siempre se valoran los miembros superiores cuando uno hace la escala de UPDRS parte 3. Bueno, propiamente se llama MDS UPDRS parte 3, pero también evaluamos los miembros inferiores para ver la velocidad, la amplitud y el ritmo que tiene el movimiento en los miembros inferiores. Y la otra cosa interesante, lo voy a regresar, es que el paciente en ningún momento tiembla, no tiene temblor. Entonces, un fenotipo rígido, asinético, también debe hacernos pensarnos siempre bien que a lo mejor esto que estamos viendo no es necesariamente Parkinson. Ahora, este punto de levantarse de la silla con lo que se ha denominado el signo rocket, el signo del cohete, vean como el paciente no puede, las manos en el no puede despegar, literalmente se le pide que cruce las manos y se trata de levantar de la silla. Ustedes vean que es completamente difícil para el paciente hacerlo. Y ahí estaba una doctora queriéndole ayudar, pero le costó mucho trabajo levantarse de la silla. Entonces, ese levantar de la silla también es sugerente de no un Parkinson
una enfermedad de Parkinson, no como tal, sino un parkinsonismo atípico. Vean cómo también tiene un parkinsonismo simétrico y vean cómo el giro lo hace como fragmentado, como lo hace en 5 o 6 pasos. No lo hace de un solo jalón, lo volvemos a poner con las manos cruzadas y le cuesta bastante trabajo hacerlo. Ahora, la otra cosa importante, vean la facies de la boca, ¿no? Está abierta, tiene cara sorprendida, entonces eso no es tan sugerente de una enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque esa es una distonía craneocervical, que es más típica de una PSP. Vamos a cambiar los vellitos. Aquí, por ejemplo, si ustedes encuentran un paciente que tiene Parkinsonismo con ataxia, este paciente tenía un fenotipo de Parkinsonismo simétrico, de los lados tan lento. Y la otra cosa es que cuando yo le estaba pidiendo que hiciera el finger tapping, que es la maniobra de con los deditos abrir y cerrar los dedos, el paciente a veces no entendía lo que le estaba diciendo. Entonces, tiene un componente también no apráxico, pero está un poco atascado en el pensamiento en la orden. No puede secuenciar la siguiente orden. O sea, no puede hacer órdenes de forma inicial, luego el siguiente paso y luego corregir si no estaba bien hecha la maniobra. Entonces, pero lo que quería ilustrar aquí con el video es que el parkinsonismo es simétrico y la otra es que ahorita lo vamos a poner a caminar, a que se levante. Aquí, por ejemplo, no entiende bien que hay que cruzar los brazos. Se levanta y ustedes vean, ataxia. Entonces, que un paciente tenga ataxia, digo, si lo veo un movimentólogo, el video lo puede criticar porque no lo pusimos a caminar más, entonces estamos omitiendo esa parte, pero estaba bastante atáxico, tenía una ataxia troncal, o sea, ustedes vean, la base de sustentación está un poco amplia porque el paciente se empezó a caer. Entonces, este paciente, por ejemplo, lo catalogamos como una PSP fenotipo cerebelar. Llevaba 5 años enfermo y con una nula respuesta a la levodopa. Ahora bien, si aquí digo en inglés, pues el término es Allen-Hanf síndrome, entonces el paciente tiene este síndrome, ¿no? De la mano extranjera. Esta es una paciente que lleva 4 años enferma. Aquí le estábamos haciendo una prueba aguda de levodopa porque estábamos con la duda de que tuviera realmente Parkinson. Vean de primera mano la postura de la mano derecha, como que los dedos los abre más. Digo, una postura distónica de esa mano. Y la mano izquierda se ve normal. La vamos a poner a hacer el finger tapping con la mano derecha, a ver si lo pueden ver ustedes. Está un poco lento nuestro video. Ahí está. Entonces vean la postura de la mano. Aquí voy a poner el audio, un segundito. ¿Por qué tiene que usar la mano derecha? ¿Qué le pasa a la mano? Se regresa. ¿Se regresa la mano? A ver otra vez, póngala acá. Más, más, más. Eso es. Ahora hágale así, mire, haga una pinza. Eso es. Muy, muy bien. Ahora con la otra mano. Entonces ustedes vean la diferencia, ¿no? O sea, la mano izquierda y ella de repente en alguna parte del video, o sea, esa está completamente normal, pero la otra mano, la derecha, hace posturas anormales y en una parte del video la paciente, vean acá, por ejemplo, cuando hace la distracción de los miembros superiores, la mano, vean cómo adopta una postura semiflexionada, estira los dedos y a veces la paciente lo agarra porque ella nos dijo que esa mano a veces se mueve sola. Entonces, esta paciente pues no tiene datos de un Parkinson, una enfermedad de Parkinson, ¿no? Es un parkinsonismo atípico y se clasificó como un síndrome córtico basal, que es otro primo hermano del Parkinson. Ahora bien, ya con este contexto clínico que ustedes ven en pacientes que tienen Parkinsonismo, pero que no eran pacientes con la enfermedad de Parkinson, quisiera tocar este punto de la parte fisiológica de las aminas, ¿no? Entonces ustedes desde la escuela, desde el pregrado, todos vimos esto, que la L-tirosina, este aminoácido, este,
sirve para dar, es un precursor de otras moléculas interesantes, ¿no? Pasa ciertos procesos de hidroxilación, descarboxilación, dígase agregar un grupo OH, quitar un grupo CO2 para hacer moléculas con actividad biológica, ¿no? La L-tiroxina porque es el isómero levógiro. Cuando se hidroxila se L-dopa y pasa por una descarboxilación y hace dopamina. Ahora bien, si la dopamina pasa por una beta hidroxilasa, le quitamos un OH y se transforma por norepinefrina. Y si a esta le quitamos un grupo, le transferimos un grupo metil, entonces se va a transformar en epinefrina. Ya tenemos todas las aminas que ustedes bien conocen. Es importante reconocer los pasos, o sea, de cómo se transforma la tirosina en levodopa, en L-dopa y luego cómo se transforma en dopamina, pues porque algunos mecanismos de acción de los medicamentos tienen que ver en la inhibición enzimática que detiene el proceso para conversión. Entonces, hay un metabolismo, evidentemente, hay descarboxilasas, hidroxilasas, y hay otras enzimas que ustedes conocen, ¿no? La monoaminoxidasa, la catecol-ortometiltransferasa, que son, o la aldehído deshidrogenasa, que son enzimas que van degradando la dopamina y la transforman en ácidos que se pueden ser más solubles y que se pueden eliminar por la orina, ¿no? Homovalínico, por ejemplo, o este que es el dihidroxifenilacético. Entonces, esto se puede ir por la pipí. De hecho, en algunos tumores, los feocromocitomas, ustedes pueden pedir una cantidad de metanefrinas en orina, ¿no? O ácido 5-hidroxiindolmandélico o ácido movalínico, ustedes lo pueden pedir en orina. Eso se puede usar. Ahora bien, la levodopa como tal la descubrieron en los 60 o la estuvieron estudiando en los 60, este personaje Ole Ornikiewicz en la Universidad de Viena. Utilizó cerebros de pacientes con enfermedad de Parkinson y se dio cuenta de que los núcleos basales, bueno, antes les decíamos ganglios basales, pero bueno, digamos núcleos basales, en el mesencéfalo esta sustancia negra pues estaba disminuida en los pacientes. Ahora bien, hay un planteamiento interesante aquí. La levodopa no cruza la barrera hematoencefálica por esto que estuvimos revisando, ¿no? O sea, por eh, los mecanismos de degradación, por las descarboxilasas, la EMAO, la cartecol ortometiltransferasa. Ahora bien, a alguien se le ocurrió, dijo, a ver, pues vamos a ver si incrementando la concentración sérica de la levodopa, a lo mejor hacemos que pase la barrera hematoencefálica. O sea, ahí todavía no entraban los inhibidores enzimáticos. Y entonces utilizaron la dihidroxifenilalanina, que ustedes ya vieron acá, que es levodopa. Entonces, esa levodopa, pues no pasaba la barrera porque había una descarboxilasa sistémica. Entonces, en otra universidad del otro lado del mundo, este doctor George Cotsias de la Universidad de Nueva York, se le ocurrió seguir insistiendo con este experimento de incrementar la cantidad de levodopa que los pacientes tomaban y hasta les dio 16 gramos por día y solamente les dio náusea y vómito a los pacientes, pero no les mejoró el síntoma motor. Luego, para el 62, Pletcher y colaboradores, vamos a poner el et al, hicieron el primer inhibidor de dopa descarboxilasa, entonces, que fue la venceracida, ¿no? Entonces, con esto se inhibía la dopa descarboxilasa sistémica y nacía este medicamento interesante que es el Madopar, ¿no? Que hasta el día de hoy ustedes lo conocen. Para los 70 pasó rato con este doctor Víctor Lotti del West Point en Pensilvania. Hizo el segundo inhibidor de dopa descarboxilasa, ¿no? Que es la carbidopa. Y nació el otro medicamento que ahorita todavía sigue en Estados Unidos, que es el Sinemet. Levodopa carbidopa, digo, esta es una dosis de 100 miligramos de levodopa con 25 de carbidopa y la presentación en México que tenemos es el Cloisone. Cloisone tiene 250 miligramos de levodopa y 25 miligramos de carbidopa. Entonces es la que tenemos nosotros. Ahora bien, la farmacocinética breve tiene un inicio de acción de 15 a 30 minutos. Es absorción duodenal
compite. Acuérdense que hay unos transportadores dependientes de ATP en esa barrera intestinal, en ese epitelio especializado. Hay transportadores de todo, ¿no? Entonces hay un transportador de aminoácidos que usa energía, y si el paciente se come un bistec con la levodopa, definitivamente no se va a absorber nada, porque el bistec, las proteínas y los aminoácidos van a competir con su absorción. Entonces debe tomarse en ayuno, 60 minutos antes o después de los alimentos. Ahora bien, tiene la gran mayoría es de eliminación renal, pero no hay problema. Si tiene falla renal su paciente, no se preocupe. No se ajusta al filtrado, ni tampoco se ajusta a la enfermedad hepática. Entonces no hay ningún problema. Su vida media es de 50 minutos, pero si nosotros agregamos estos inhibidores de dopa descarboxilasa, como carbidopa o benseracida, aumenta 90 minutos y pues disminuye los efectos sistémicos, ¿no? Ahora bien, en este punto quiero regresar acá 30 segundos. Entonces, si nosotros tenemos un inhibidor de la dopa descarboxilasa, entonces la L-dopa ya no pasa a dopa y ya no hay dopa, no hay norepinefrina ni tampoco hay epinefrina. Entonces, un efecto secundario que tienen los pacientes que toman levodopa carbidopa es hipotensión. Pues sí, porque si le estás inhibiendo acá en L-dopa, entonces ya no pasa lo demás, y entonces ya no hay aminas que suban la presión, ya no hay aminas vasopresoras. Entonces, por eso los pacientes pueden tener hipotensión, y sobre todo hipotensión ortostática después de tomarse la levodopa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre carbidopa y benseracida? La liberación de levodopa con benseracida es lenta, y la liberación con levodopa carbidopa es rápida. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues bueno, depende de qué tipo de disinesia asociada a levodopa tenga nuestro paciente, o sea, esa complicación motora. Vamos a ajustar si es un paciente que vamos a darle carbidopa levodopa o benseracida con levodopa. Tal vez lo veamos un poco más adelante. Ahora bien, esto de las disinesias asociadas al levodopa. Las disinesias son un síntoma, complicación de usar mucho tiempo levodopa, mucho tiempo, vamos a definirlo como más de 5 años, y se presentan en un gran porcentaje a los 5 años, y evidentemente entre más pasa el tiempo, después de 10 años son muy, muy evidentes las disinesias. El tema es que, como cualquier medicamento, si aquí hablamos de que la farmacocinética de esta dura 90 minutos, la vida media, entonces el paciente tiene 180 minutos de una actividad óptima de levodopa. Ahora bien, si empieza a los 15 minutos y su pico es a los 60, pues a lo mejor aquí tenemos una disinesia que es de pico de dosis, o es una disinesia que es difásica, quiere decir que empieza cuando el paciente se toma la levodopa, y cuando se le va a acabar el efecto también le da disinesia. Y este dibujo me gusta para explicar las partes del cuerpo que la disinesia por levodopa en enfermedad de Parkinson afecta. Por ejemplo, ustedes vean el tronco, el brazo, sobre todo, es más asimétrica en la afectación, afecta más un brazo que el otro, la pierna, los miembros pélvicos. Y ustedes vean de este lado que cuando un paciente esté en off, los pacientes pueden tener una distonía, por ejemplo, del miembro pélvico o del pie, asociada a levodopa, pero esta es una disinesia con fenotipo de distonía, que es secundaria a que ya no hay levodopa, ¿no? Entonces, cuando es un Parkinson avanzado, por ejemplo, afecta a la región facial, afecta a las manos y los pies. Pero observen también que aquí en el F se ve que hay disinesias atípicas, ¿no? Por ejemplo, que afectan la región oromandibular o que afectan los miembros pélvicos. Eso no es muy típico de Parkinson, entonces aguas con eso, mucho, mucho cuidado. Y aquí vean ustedes que puede que el paciente adopte una postura distónica, o puede que adopte un fenotipo de Corea. Ahorita los van a ver. Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene una disinesia de inicio de dosis. Observen bien ustedes. Entonces, vean, ahora de estar muy lento el paciente, o sea, tener un síndrome hipocinético, está en constante movimiento, ¿no? Y vean cómo sí correlaciona con nuestros dibujitos, afecta a las manos, afecta a los pies,
afecta la cara, afecta el cuello, ¿no? Este paciente lleva enfermo 8 años. Entonces él, a los 15 minutos que se toma el medicamento, hace estas discinesias. Esta paciente, por ejemplo, hace discinesias de pico de dosis, ustedes véanla. Entonces, tiene afectación, ok, sí es de los dos miembros pélvicos, pero es más el derecho el que está afectado. Ella utiliza esto que nosotros llamamos paracinesias, o sea, trata de hacer movimientos normales o esconder las extremidades para esconder la discinesia. En este caso, la discinesia tiene un componente de corea. Entonces, vean ustedes la mano derecha, la pierna izquierda y un poco el tronco, ¿no? Entonces, estas son las discinesias asociadas al levodopa. Vamos a pasar a otro tema. Ahora bien, esto de las indicaciones de levodopa. Usted está en la consulta y está viendo un paciente con un síndrome hipocinético y elegantemente usted dice, este paciente tiene un fenotipo clínico de Parkinsonismo. Y uno de los primeros consejos es nunca diga de forma inicial la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué razón? Porque hasta en los estudios de gente experta, de especialistas en movimientos, neurólogos clínicos y la práctica del médico general, hay un intervalo de un 80% de probabilidad de que sí sea el diagnóstico correcto, pero también tiene este margen bastante amplio a mi juicio de que no sea enfermedad de Parkinson. Ahora bien, ¿qué va a hacer usted? Pues bueno, hay dos maneras de hacerlo. La primera es la más sencilla, que es dar una prueba terapéutica crónica. Quiere decir que nosotros le vamos a dar levodopa carbidopa o levodopa benseracida por más de 3 meses y a una dosis de 400 miligramos. Si en México tenemos Cloisone, que son 250 sobre 25, entonces si le damos 2 tabletas son 500 miligramos. Entonces, acuérdese usted que el intervalo, lo voy a regresar porque es muy importante que no se les olvide esto, es de 90 minutos de vida media. O sea que el paciente idealmente debería estar haciendo tomas pequeñas, como usted guste y mande, cada 3 horas, 3 a 4 horas. Más o menos cada 3 a 4 horas el paciente debe estar tomando levodopa. Entonces, usted tiene que repartir la tableta o las 2 tabletas para que sean más de 400 miligramos durante el día. Hay otros autores que dicen 600 miligramos, pero aceptemos 400 miligramos, que son 2 tabletas, hasta me pasé, de cloisone, ¿no? Repartidas en el día. No quiere decir que se la vamos a dar cada 12 horas. Quiere decir que vamos a empezar a darle un cuarto cada 4 horas y luego vamos a subir a media cada 4 horas y podemos subir a 3 cuartos cada 4 horas. O sea, siempre con ese intervalo, ¿no? Por la vida media y la farmacocinética del medicamento. Ahora bien, ¿qué pasa si después de 3 meses no hay respuesta clínica? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, utilizamos esta parte 3 del MDS-UPDRS y si no mejora más del 30%, o sea, que bajen los puntos, entonces eso es muy extraño. Ahora bien, no respuesta es que, por ejemplo, tengamos un basal de 45 en la primera consulta y a los 3 meses sigue con 42. Eso es muy extraño, entonces tenga cuidado con eso porque a lo mejor eso que está viendo no es Parkinson. Ahora bien, si hay respuesta, tenemos un basal de 45 y en 3 meses bajó a 18 a 22, bajó muchísimo, más del 50%. Entonces este paciente es un muy buen respondedor al levodopa, que es nuestro medicamento base, ¿no? Ahora bien, si no responde y progresa el parkinsonismo, como decíamos, ¿no? Se está cayendo en menos de 3 años y está avanzando con otros síntomas que no son típicos de presentación de tiempo de enfermedad de Parkinson en menos de 3 años, entonces son menos de 5, entonces hay algo que no está bien. Y la otra cosa interesante, a lo mejor yo ya le doy 1000 miligramos de levodopa, que si lo hacemos, y no hay discinesias de levodopa, y dices, aguas, eso está muy extraño. O como les enseñaba aquí en el dibujo, hay discinesias atípicas que se presentan en la región oromandibular o en los pies. Entonces debes de pensar que a lo mejor este paciente no tiene una enfermedad de Parkinson, tiene un parkinsonismo de otra etiología. Ahora bien, a veces hacemos prueba aguda del levodopa. Quiere decir esto que citamos al paciente con un ayuno de 12 horas, le quitamos todos los medicamentos
antiparkinsonianos. Digo, levodopa es nuestro principal, pero puede que tenga pramipexol, rasagilina, lo que ustedes gusten y manden. Entonces lo dejamos en ayuno de antiparkinsonianos y de levodopa y le damos una dosis alta de levodopa. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si tomaba el paciente una tableta completa, que son 250, pues a lo mejor le vamos a dar una tableta y media en agudo. Y lo que vamos a hacer es hacer el UPDRS-3 basal para ver el puntaje inicial. Vamos a pedirle al paciente que nos espere un ratito y que nos avise cuando ya le empieza a hacer el efecto del medicamento, porque ellos te dicen, ya me siento más rápido. Entonces vamos a volver a hacerle el UPDRS. Entonces, digo, aquí voy a ser muy laxo, honestamente, es más del 30% que mejoren, pero bueno, del 20 a 30%, y el paciente mejora este porcentaje, hace discinesias, o a lo mejor no tantas, pues tiene un fenotipo rígido asinético de Parkinson, que antes le decíamos FOG, Freezing on Gait, con inestabilidad postural, que hace congelamientos y inestabilidad postural, o sea, más que temblor. Y este paciente, pues a lo mejor sí tiene Parkinson, pero por ejemplo, no le vamos a ofrecer un tratamiento avanzado, una terapia avanzada, porque lo que mejora la levodopa es lo que va a mejorarte tu tratamiento avanzada, como cuál, como el gol estándar, ¿no? Que es la estimulación cerebral profunda. A lo mejor este paciente sí tiene Parkinson, medio responde a la levodopa, pero no le vamos a poner el estimulador. Ahora bien, si este paciente tiene menos del 20% de respuesta, hace discinesias atípicas, entonces hay que pensar que tiene un parkinsonismo atípico y seguirlo estudiando, porque entonces no es Parkinson lo que estamos viendo. Y hemos visto pacientes en la consulta que tienen un arsenal de medicamentos, parches de rotigotina, pramipexol, rasagilina, amantadina y toneladas de levodopa y jamás mejoraron. Entonces, a lo mejor, pues no mejoraron porque nunca fueron una enfermedad de Parkinson, ¿ven? Entonces, esto sí es un punto de buena práctica el hacer este tipo de algoritmo para que nos orientemos en dónde estamos parados. Ahora bien, hay más indicaciones para levodopa. O sea, Parkinson sí es la principal, pero hay otras enfermedades. Por ejemplo, este grupo es un espectro, que aquí lo vamos a dejar como distonía respondedora a levodopa. Son pacientes jóvenes que tienen mutaciones genéticas eh, en varios genes justamente que tienen que ver, por ejemplo, voy a volver otra vez, digo, estoy regrese y regrese, pero aquí no. Por ejemplo, en tirosina hidroxilasa, TH1, en la dopa descarboxilasa o en GCH1. Y entonces estos pacientes tienen problemas para hacer dopa normalmente. Entonces responden fabulosamente a la levodopa. Digo, esas son unas mutaciones que en este momento recuerdo, pero hay muchísimas más. Y esto que me pareció interesante, ¿no? Enfermedades con fenotipo predominante de parkinsonismo. Quiere decir que tienen muchas otras etiologías, pero tienen un poco de parkinsonismo. Entonces, si es por enfermedad multiinfarto, puede responder a levodopa. Si es después de una encefalitis viral, puede responder a levodopa. Si es tóxico, por esta intoxicación de monóxido de carbono, puede responder a levodopa. Si es autoinmune, porque hay encefalitis seropositivas y seronegativas que tienen un componente de parkinsonismo, que dale los bolos de metilprednisolona, pásalo a Plex, a recambio plasmático y dale el rituximab, sí, pero también dale de forma sintomática la levodopa para que mejore el movimiento, se haga más rápido tu paciente. Ahora bien, hay pacientes con enfermedad de Huntington que, ok, tienen Corea, pero hay algunos que debutan de late onset o very late onset, de inicio muy tardío, con fenotipo de parkinsonismo, y algunos pacientes o la variante Westphal, que es una variante de jóvenes, pueden responder a dosis bajitas de levodopa porque su fenotipo es de parkinsonismo. El parkinsonismo postraumático responde bien a levodopa. Hay algunas distonías que responden a levodopa, pero que tienen más que distonía parkinsonismo, aunque suene medio redundante, y responden muy bien estos parkinsonismos. La enfermedad de Gaucher puede tener Parkinson por mutaciones en GBA y esos pacientes responden bien a levodopa.
Ahora bien, el otro día estaba viendo, no lo puse aquí, pero hay un caso de una respuesta inmunológica para infecciosa en un paciente que le picó una avispa, literalmente le picó una avispa, una abeja, y hizo parkinsonismo después del piquete de la abeja. Entonces respondió bien a levodopa. Entonces, levodopa puede funcionar, puede ser que ustedes le hagan un ensayo al paciente para darle el beneficio clínico. Ahora bien, en los atípicos, atrofia de múltiples sistemas, pues más o menos, la PSP casi no responde, la degeneración corticobasal no responde mucho, la verdad, aunque le avienten toneladas de levodopa, y el EWI puede responder a dosis bajitas y tiene mucho fenotipo motor, o sea, tiene predominancia de síntomas motores, le pueden dar un poco de levodopa. Ahora bien, específicamente en Parkinson, ¿no? Digo que así decía el título de la charla, pero nos metimos en más cosas. Entonces está este paper del 2018 donde está la actualización, ¿no? Del tratamiento de los síntomas motores. No lo vamos a revisar todo por cuestiones de tiempo, pero ustedes vean aquí la eficacia, las conclusiones de eficacia. Eh, en los agonistas de levodopa, la levodopa con un inhibidor descarboxilasa periférico, el inhibidor de MAO, el ejercicio, los suplementos, ¿no? Entonces, digo, lo que sí se ha visto cuando son en monoterapia, digo, generalmente los pacientes inician monoterapia, digo, tienen un punto eficaz, ¿no? Y se pueden usar. Yo siempre les recomiendo, antes de entrar a esto, a que ustedes escojan y hay indicaciones bien precisas de cada cosa, hagan esto. O sea, hagan primero, cerciórense de que este paciente sí va a responder al levodopa porque todos los demás medicamentos los vamos a equivaler a levodopa, o sea, hay una equivalencia de levodopa, ¿no? Independientemente de todo lo que le pongamos al paciente, inhibidores de MAO, inhibidores de COMT, agonistas dopaminérgicos, etcétera. Entonces, yo diría que primero empezáramos con levodopa. Si es un paciente que tiene parkinsonismo, ustedes asegúrense de que sí es Parkinson lo que están tratando. Ahora bien, este tema de la estimulación cerebral profunda, DBS en inglés y NST es núcleo subtalámico, es la colocación de un electrodo en el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico está cerca de la sustancia negra, cerca del tálamo, cerca de la cápsula interna, ven aquí está el putamen, etcétera. Pero este es el sitio que nos sirve en muchos pacientes para modificar los síntomas motores de Parkinson. Ustedes ven a la derecha, digo, este es un corte coronal, aquí está el tálamo, y aquí está el subtalámico atravesado por nuestro electrodo, por su punta, que es la que estimula. Y ustedes ven a la derecha esta amplificación del subtalámico, es como un huevito, y lo dividimos en varios cuadrantes, ¿no? Un cuadrante medial, un cuadrante lateral, un cuadrante ventral. Y ustedes vean que aquí en la parte ventral está la parte del ánimo, la parte de la función límbica, la parte cognitiva, que esto es lo que no vamos a estimular. Y vean aquí que dice face, arm, leg. Y es bien interesante porque, o sea, uno cuando va en neuro, en la carrera, le enseñan que el único homúnculo motor es el de la corteza motora y sensitiva. Pero es bien interesante porque cada ganglio, perdonen, cada componente de los núcleos basales tiene su propio homúnculo. Entonces, y es bien interesante porque tiene un homúnculo doble. O sea, vean que la cara se puede estimular desde que atraviesa el electrodo y al pasarlo a la mitad también puede estimular la cara. Vean que aquí está el movimiento voluntario. Entonces el electrodo idealmente tiene que quedar en esta parte, en la parte dorsolateral del núcleo subtalámico, que eso es lo que queremos estimular. Y esto es interesante porque aquí la corteza somatosensorial, este, valga la redundancia, voy a redundar, cortical, o sea, la parte sensitiva se comunica bastante bien con el núcleo subtalámico y les digo, cada componente de los núcleos, el tálamo tiene su homúnculo, el putamen tiene su homúnculo, todos ellos tienen el homúnculo que es una compleja comunicación de los homúnculos de cada componente de los núcleos basales con la corteza motora y el cerebelo, que aquí no estoy diciendo, y el tálamo. Entonces, eso es lo que se hace, se pone corriente eléctrica para estimular esta parte del núcleo y el paciente pues mejora
un poco el temblor, mejora la rigidez, mejora la velocidad del movimiento, ¿no? Mejora la marcha. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, aquí este paciente, ustedes véanlo, voy a dejar de hablar para que ustedes vean la estimulación de esta paciente en esto que llamamos off de levodopa. Al paciente se le pide que esté 12 horas sin levodopa en ningún antiparkinsoniano. Aquí todavía no prendemos el estimulador, digo, ya lo tenía, digo, está truqueado el video porque esta paciente ya se lo hemos prendido, pero quisimos ver que ella viera como la diferencia entre el on del DBS y el off del DBS. Observen ustedes. Subtalámica bilateral, paciente con un fenotipo tremorígeno. Este ya se encuentra con parámetros de estimulación y vamos a hacer prueba on-off. Vamos a apagar toda la estimulación, ¿de acuerdo? ¿Se siente feo? Un poquito molesto, pero necesito ver cómo está sin estimulación, ¿de acuerdo? Ya estamos grabando. ¿Ok? ¿Molestias? No. ¿No? ¿No se agarre usted? Espera un momento. Oh, Este es uno, este es uno. entonces ahí, Estimulación entonces ahí ya le pagamos el estimulador. Ustedes véanla, que así se ve la paciente cuando no tiene prendido el estimulador. Y creo que ahí se los pongo de nuevo. Está sin estimulación porque usted no me cree. No, sí le creo, ya me voy Y entonces Vamos a poner on. ahorita lo vamos a poner en otra vez. Una descarga eléctrica. Eso. Entonces, digo, la verdad es que sí es maravilloso. Digo, tenemos otros videos donde la pusimos a caminar, a hacer otras cosas, pero sí mejoran bastante los síntomas de la enfermedad de Parkinson con este tipo de terapéuticas, ¿no? Que en este momento es el gold estándar. Si un día a mí me da en 10 o 15 años enfermedad de Parkinson, definitivamente que me pongan tempranamente, digo que no sea un atípico, por supuesto, pero que sí me pongan dentro de los siguientes 5 años el estimulador, porque sí cambia bastante la calidad de vida de la paciente. Ahora bien, lo que sigue, digo, lo que sigue es una serie todavía de terapias experimentales con el fin de proteger la estirpe de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Hay terapias inmunomoduladas, hay terapias neuroprotectoras, etcétera, ¿no? Que intentan conservar esta población de neuronas dopaminérgicas. El estimulador que ya les enseñé se supone que también tiene un papel neuroprotector, esta cosa de la estimulación magnética transcraneal que está en sí, pero no, sí, pero no, y los agonistas del receptor GLP-1, ¿no? Que también tienen un papel interesante en una función metabotrópica que hace que sobreviva mejor la neurona dopaminérgica. Y esto, ¿no? Que también ahorita estamos muy en boga, digo, ustedes han visto los ensayos y las noticias, ¿no? Del uso de anticuerpos monoclonales, que básicamente ya puedes hacer un anticuerpo para lo que quieras. Y los primeros fueron en enfermedad de Alzheimer con resultados más o menos controvertidos. Y estos trials, estos ensayos de agosto del 2022, este, que se publicaron, ¿no? De prasinezumab y cinpanemab en enfermedad de Parkinson y que, bueno, no tuvieron el resultado positivo, no mejoraron los puntajes de UPDRS motor y otras cosas, ¿no? Entonces, es difícil, ha sido difícil el camino de la enfermedad. Digo, hay muchas cosas todavía que explorar en la enfermedad de Parkinson. Digo, a mí me gustaría también que se fueran con la idea de que, por ejemplo, el estimulador ya no es algo que esté tan lejos de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y si el paciente tiene los criterios para que se opera el paciente, lo operamos y va a mejorar muchísimo su calidad de vida. A lo mejor de estos no puedo darles una referencia muy buena, honestamente, porque todavía los ensayos son controvertidos, hay que ver qué efectos adversos van a hacer y ver si realmente la alfa-sinucleína anormal es la culpable en este problema. No debe de haber, y siempre se ha pensado que hay muchas más variables
que son complejas para explicar como toda la enfermedad en realidad. Y bueno, las conclusiones de esta charla hechas al vapor es que el uso del levodopa es vigente. Ustedes ya vieron que es un medicamento bastante versátil, es diagnóstico, es terapéutico. Y sí es EP la principal indicación, pero ustedes ya han visto que hay muchas indicaciones para usar levodopa como un tratamiento sintomático del, valga la redundancia, del síntoma motor de la enfermedad de Parkinson. Y la otra es eso, ¿no? Que las terapias que se están haciendo y que van a salir en los siguientes 20 años, pues sí van a mejorar los síntomas motores y la calidad de vida de los pacientes, definitivamente. Pero, insisto, ya en México tenemos desde hace mucho tiempo esto de la estimulación cerebral profunda. Entonces, si un paciente tiene criterios para poner el estimulador, hay que ponerlo porque le va a ayudar muchísimo y la vida terapéutica de estos aparatos es muy larga, 15 a 25 años. Entonces, definitivamente sí le podemos ayudar bastante al paciente. Y pues muchas gracias. Aquí dejo mis correos y mi número de teléfono si hay alguna duda que se quiera ver. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas de esta plática y agradezco de antemano su atención. Que tengan buen día. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y una vez más, gracias, doctor Rebolledo, por estar con la disposición siempre para colaborar en estas actividades académicas en todos lados, pero en esta ocasión, pues ahora con los médicos internistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quiera saludar a la audiencia. Estamos con más de 700, casi 800 asistentes en esta plataforma, más los que están conectados en otras plataformas como Facebook. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, el gusto es mío y estamos muy atentos para esta parte de la sesión de preguntas. Creo que siempre hay preguntas interesantes, entonces podemos abordarlas de forma sencilla. Sí, claro que sí. Y bueno, también les comento que hay asistentes conectados de pues todos los estados de la República y también de otros países como Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Venezuela y de Estados Unidos. Siempre creo que el colegio ha hecho el mayor de los esfuerzos para generar este tipo de educación médica continua, ¿no? Entonces eso, pues creo que es parte de nuestra labor, pero pues también nos complace grandemente. Y bueno, ya le empiezan a enviar saludos y muchas felicitaciones por la ponencia, que ha sido, por demás decirlo, pues bastante didáctica. Creo que nos ha dejado conceptos bastante claros, doctor Rebolledo, y eso pues lo agradecemos mucho. Y sí tenemos ya algunas preguntas. Creo que algo ya nos resolvió, pero quizás nos pudiera puntualizar acerca de si la estimulación cerebral profunda se realiza en México. Entonces ya Sí, nos queda claro que sí, pero ¿dónde, cómo, no? sí, hay, bueno, en el país más o menos creo que son 42 o 43 especialistas en movimiento. Digo, México es un país grande, son 126 millones de habitantes. Entonces no son tantos movimentólogos, sin embargo, hay gente con mucha experiencia en Guadalajara, gente en Monterrey que también realiza estimulación y en Ciudad de México, ya sea en las instituciones, digo, creo que el Instituto de Neurología es, por demás decirlo, pionero en la cirugía de estimulación, la cirugía estereotáxica. El General de México es otro muy buen lugar para hacer cirugías. Digo, afortunadamente los institutos atienden pacientes externos que son derechohabientes de otras instituciones, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, Pemex, también manda pacientes al instituto. Entonces, sí se tiene tres clínicas que son grandes, dirigidas por, digo, los maestros son bastante brillantes, tienen mucha experiencia, es gente que se ha formado fuera del país y tiene conceptos en boga y son bastante flexibles para incluir pacientes, porque la idea de la estimulación cerebral es que se incluyan los pacientes. O sea, tenemos un paciente de 48 años que empezó a los 42, 41, es chofer de Uber y usted lo ve en la calle y lo ve como si nada, lo ve como normal. Va cada año a Ujú. que se le haga la estimulación
Entonces, creo yo que a este paciente, por ejemplo, que es un paciente bastante funcional, no le podemos dejar, no lo podemos excluir, ¿no? De hacerle estimulación cerebral profunda. Entonces, sí, con mucho gusto, digo, creo que pueden mandar pacientes, al instituto. Yo hablo por el instituto porque ahí me formé. Pero también hay lugares de forma privada donde se puede hacer la estimulación, definitivamente. Si no es un tratamiento que esté ya no al alcance de los pacientes, ya está muy al alcance de los pacientes. Ok, bueno, ahí sería la idea, pues, como bien dice, ¿no? Realizar el diagnóstico y como en este caso, ¿no? Del paciente que nos comenta, ¿no? Gente todavía en edad productiva, ¿no? Que quizás la familia dependa también económicamente de ellos y bueno, creo que les cambia la vida por completo, ¿no? Exacto. Entonces, qué bueno que ya está más a la disposición, ¿no? De los pacientes cuando lo requieran. Y bueno, le siguen llegando felicitaciones. Y el doctor Ignacio Escobar eh, tiene una pregunta acerca de que mencionó algo sobre el ejercicio como parte del tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿la rehabilitación física es esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Y si es así, ¿cuál es el mecanismo por el cual se logra esta mejoría? Fíjese que esa es una pregunta brillante. Me gustó su pregunta, muchas gracias, doctor. Creo que voy a poner un ejemplo, digo, no, durante la residencia. Es una pregunta que ya está bien como descrita en muchos estudios, digo, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, pero durante mi alta especialidad tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Cincinnati, a una clínica de movimiento. Allá está el doctor Alberto Spay. Él es uno de los neurólogos de movimientos más importantes, yo creo que de Parkinson. Es muy interesante porque él tenía una paciente con estos fenotipos de parkinsonismo atípico, era una PCP, que la paciente llevaba 17 años con la PCP. Las PCPs en teoría el promedio de vida son 6 7 años, y la paciente llevaba 17. Y yo le pregunté, "Oiga, doctor, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué la paciente se mantiene tan funcional?" Y me dijo, el ejercicio y la rehabilitación. Entonces, y tiene sentido, pues porque yo les dije hace rato que la levodopa en esos pacientes no funciona, solamente trae efectos adversos. Y entonces también se ha visto que no todos los pacientes atípicos necesariamente implican incremento en la mortalidad. Estos pacientes con más de 12 años, hasta 20 años de PCP, se les ha denominado PCP larga o PCP benigna. Entonces, eso quiere decir que si la paciente se mantiene funcional en este caso es porque la rehabilitación del balance y de la marcha, que es lo que se hace allá, este, se debe de hacer en todos lados en realidad, pero bueno, se les da mucho énfasis, van los rehabilitadores 3 veces a la semana o toda la semana para que el paciente se siga moviendo. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor tal vez sucede, y esto nos pasa mucho con los pacientes de Parkinson que tienen congelamiento de la marcha, que es lo que yo les explicaba, de esa sensación de no me puedo levantar de la silla, no puedo girar bien, o si paso por un lugar estrecho, hago pasos cortos o no puedo arrancar el paso. Entonces, yo les digo a los pacientes, es que tú debes, como que le tenemos que reeducar o reenseñar a la zona del movimiento cómo va a dar el paso. Entonces, el paciente, si tú le das la orden directa, a ver, vamos a empezar a caminar, el paciente empieza a dar el primer paso. Si tú le pones estímulos visuales, le pones, por ejemplo, el pie adelante de su pie y le dices, a ver, brinque mi piecito. Entonces el paciente lo brinca y ya arrancó, ya empieza a hacer la marcha. De hecho, hay bastones que ya tienen un láser para irles marcando el paso. De hecho, en YouTube pueden buscar un video de la revista Lancet, donde a un paciente con enfermedad de Parkinson avanzada se le pone un estímulo auditivo, o sea, como un marcapasos. Entonces el paciente va escuchando y va caminando al ritmo del marcapasos. Hay otro video interesante en England donde el paciente sube una bicicleta y, por ejemplo, se le quita el Parkinson al paciente. No sabemos cómo funciona bien el mecanismo de acción. Digo, el congelamiento tiene varias teorías fisiopatológicas. Sin embargo, lo que sí es claro es que los estímulos auditivos o los estímulos visuales pueden ayudarle al paciente a que reentrene la marcha. Entonces, creo que sí tiene una evidencia bastante alta
para que se inicie en todas las etapas de la enfermedad. Idealmente el paciente pues tiene que tener una rutina de, este, de rehabilitación de la marcha y el balance. Y también digo, aunque les ponemos el DBS, también necesitan continuar porque se le va olvidando al sistema. ¿Por qué? Porque la enfermedad es neurodegenerativa, va a progresar. Entonces, como que le tenemos que echar un poco de enzimoterapia, decía un maestro de medicina interna, echarle varios puntos al tratamiento. Entonces, sí, sí, doctor, puede empezar la terapia, la rehabilitación desde etapas tempranas de la enfermedad. No importa si es un parkinsonismo atípico o cualquier otro trastorno de movimiento, hay que empezarla, porque le estamos ganando tiempo y funcionalidad del paciente. O sea, aquí el detalle es que usted impida que el paciente caiga en la silla de ruedas, porque si usted encuentra un paciente con silla de ruedas, ese paciente tiene peor pronóstico, va a tener desenlaces pobres que un paciente que está más avanzado, pero se sigue moviendo. Digo, el movimiento es vida, valga la expresión. Ok, pues sí, esto nos recuerda lo complejo, ¿no? Que es nuestro cerebro, todas las interconexiones que hay, ¿no? Y que si bien pues se ha avanzado muchísimo en conocerlas, bueno, hay todavía cosas más allá de, ¿no? Pero pues sí, el ejercicio es clave en prácticamente, pues no nada más en las enfermedades, también en la salud, ¿no? Para conservarla. Así es, Muy bien, doctora. doctor. Muchas gracias. Y bueno, tenemos Bien. una pregunta en Facebook. El doctor Pedro Elizondo nos dice, en aquellos pacientes que presentan movimientos coreiformes asociados a la levodopa, ¿qué porcentaje de reducción de la dosis recomienda como para ayudar a mejorar estos síntomas o alguna otra alternativa, algún otro medicamento para reducir estos efectos secundarios? Fíjese que es una pregunta también bastante buena. La levodopa, como yo decía en las conclusiones hechas al vapor, es versátil. Quiere decir que usted puede bajarla y subirla dependiendo de las necesidades del paciente. Eh, este punto de las discinesias asociadas, lo primero que se tiene que hacer es reducir la dosis de levodopa. O sea, el primer punto aquí, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer de forma artesanal porque no hay una dosis bien establecida. Entonces, si el paciente, por ejemplo, con 3/4 de tableta hace la discinesia de pico de dosis o la discinesia bifásica al inicio del efecto o al final del efecto de dosis, tal vez usted le puede bajar a medias y decirle al paciente, ¿sabes qué? Vente la siguiente semana y vamos a ver cómo te fue con medias. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahora bien, llega un momento donde, digo, es otra cosa que no mencioné, pero es real. O sea, la vida media de la levodopa se va cortando, o sea, se va haciendo muy chiquita y el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Tardo 60 minutos en empezar a hacerme el efecto de la dosis y antes de las 4 horas, a las 3 o 2,5 ya se me acabó el efecto. Entonces, son fenómenos de retraso en el inicio del efecto terapéutico y que se acaba el efecto antes de que llegue la siguiente dosis. Quizás a lo mejor aquí valdría utilizar como los sparring, los ahorradores de esteroides, ahorradores de levodopa en este punto, que son los agonistas dopaminérgicos. Parches de rotigotina pueden ser una muy buena opción. Parches de, pramipexol puede ser una muy buena opción. Este, rasagilina, puede ser una buena opción. Podemos incrementar la dosis. Hay una presentación en México de levodopa, carbidopa con entacapona, 200 miligramos, y eso Ujú. incrementa la vida media de la levodopa. O sea, hay como trucos farmacológicos que pueden usar. Ahora bien, sí, paso número 1, baje la dosis de levodopa. Paso número 2, ahorre levodopa con agonistas dopaminérgicos. Luego el paciente le va a decir, ¿sabe qué? Tengo algún efecto adverso del agonista. Pues a lo mejor vamos a usar dosis chiquitas y vamos a ir subiendo poco a poquito la dosis del agonista. Paso número 3, oiga, yo sé que ya le dijo que se tiene que rehabilitar y que tiene que hacer terapia de la marcha y el balance, pero vuélvaselo a recordar, porque a lo mejor eso le va a ayudar, sobre todo con esas discinesias que tienen este componente de Corea que pueden hacerle más inestabilidad postural. Y paso número 4, la mantadina.
La amantadina es un medicamento bonito. Yo les digo, la verdad es que a mi maestra no le gusta la amantadina, pero es bueno, bonito y barato. Real, es muy bueno. Entonces, sirve bastante bien cuando usted ya implementó reducir la levodopa, dejar los agonistas, mejorar la rehabilitación, pues entonces puede echar la mano de amantadina. Entonces, la amantadina es uno de los medicamentos que, fíjese, le va a servir para dos cosas: para las discinesias y para el congelamiento, que esa es la segunda indicación que tiene en la evidencia del uso de este medicamento. Igual, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Acuérdense que con pramipexol pueden hacer alucinaciones, pueden hacer al paciente más impulsivo, apostador, comprador compulsivo. Eh, con amantadina pueden darle alucinaciones. Acuérdense que en etapas avanzadas la enfermedad de Parkinson puede tener alucinaciones asociadas con los tratamientos o per se la evolución y el envolvimiento cortical parietal de la enfermedad, pero también la amantadina puede dar alucinaciones. Entonces, hay que recordar algo, siempre dejar los tratamientos durante el día. En el instituto no dejábamos un paciente después de las 5 de la tarde con amantadina justamente por las alucinaciones. También baja la presión. Entonces hay que tener cuidado. Ir a pasos bebés. Nunca dar dosis de tope. Siempre escale las dosis. O sea, cuartitos, medias, tres cuartos, un cuarto. O sea, no hay ningún problema. Estados Unidos hay una cosa interesante por la cuestión económica que no mencioné, pero que es importante que la conozcan, ¿no? Digo, hay pacientes que hay levodopa en gel, como usted lo comentaba al principio de la plática, que es intestinal, pero es muy cara. Y justamente utiliza, pues, porque es una infusión continua, como si fuera de insulina, una insulina basal, una levodopa basal. Entonces, eso evita los picos de levodopa y eso hace que las discinesias, pues, bajen. Entonces es una cosa maravillosa de esa levodopa en gel, pero es muy cara. Entonces no lo usamos. Y la segunda es que hay una presentación que se llama Ritari en Estados Unidos, que es una combinación de levodopa de liberación rápida con liberación intermedia con liberación prolongada. O sea, vienen las tres levodopas. Entonces es fantástica porque también ayuda. O sea, usted puede ponerle levodopa, carbidopa, Sinemet en tomas en la mañana, pero el paciente le va a decir, ¿sabe qué? Al mediodía yo tengo más discinesias. Pues ahí le ponemos a lo mejor la tableta de Ritari. El otro problema, pues, es el costo. Pero sí, también la podemos usar. Doctor. Ok, bueno, creo que quedó bastante clara, ¿no? La duda, muchísimas gracias, doctor. ¿No? No cabe duda, aprendemos siempre en estas sesiones, ¿no? Y algún día, pues igual que esté al alcance en cuanto a que haya y en cuanto a costos, ¿no? Este tipo de Eso, medicamentos, ¿no? exactamente. Bueno, el doctor Miguel Ángel Buenrostro siempre nos acompaña, también fue parte de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna, siempre está en nuestras sesiones y nos saluda desde Guadalajara. Y la pregunta es, también le felicita, ¿existe Gracias. alguna evidencia del beneficio con apomorfina o ketamina en la enfermedad de Parkinson? Fíjese que esa es otra pregunta muy buena porque la pomorfina es un agonista del receptor dopa 2 específicamente, menos el dopa 3 y los demás receptores. Ahora bien, apomorfina sí tiene indicaciones, digo, hay gente que la usa como puente, le vamos a decir así, puente entre tu arsenal y toneladas de levodopa, ya no le puedes dar más tratamiento médico al paciente, pero lo quieres operar, le quieres poner el DBS. Entonces puedes, o sea, ahí digo, no comenté mucho de las fluctuaciones, o sea, las fluctuaciones motoras entre on, que estás aquí muy activo, y el off, pero a veces hay una cosa que se llama yo-yo, que digo, que es un on y luego off y luego on, o sea, como que ya cuando vemos que el paciente de repente en el on tiene periodos de off como entremezclados, ese paciente ya puede tener una absorción aberrante ya de levodopa. Entonces, un medicamento que a mí me gusta mucho, que eso es otra cosa que no comenté, pero domperidona no está autorizado en Estados Unidos por la FDA, pero allá ellos en esa clínica sí la usan, porque el efecto secundario es alargar el QT, entonces hay que pedirle un electro al paciente antes de que
le pongan domperidona y le miden el QT, y si el QT está largo, pues mejor no. Pero si no, digo, la verdad, honestamente, no siempre se hace y en la vida real no lo hacemos. Pero hay que tomarlo en cuenta. Que pueda alargar el QT. La domperidona incrementa la absorción intestinal de levodopa, entonces puede ayudarles como un push para que no haga esos on, off, on, off. Ahora bien, la apomorfina, si el paciente está en un off profundo, que sea muy congelado el paciente, sobre todo en etapas avanzadas. Y la otra cosa que nunca hablamos, digo, hay que hacer un paper de eso, de el Parkinson en el estatus hospitalizado. O sea, ¿qué hace el de medicina interna cuando tiene un paciente con Parkinson y neumonía? ¿Qué le vamos a hacer? ¿O cómo le vamos a pasar si al paciente le hicieron, tuvo apendicitis y tú lo dejas en ayuno? Nada por boca. O sea, ¿cómo le vas a poner o cómo le vas a sustituir los medicamentos que son orales? Pues porque no tienes boca, ¿no? Porque le acabas de cortar un pedazo de tripa. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, por ejemplo, ahí sí puedes usar apomorfina, porque apomorfina es subcutánea. Entonces, o abusas apomorfina en infusión para sacarlo del OFF, porque el OFF es muy malo para el paciente, por supuesto, incrementa el riesgo de todas las complicaciones, lesiones por presión, trombosis venosa profunda, neumonía por broncoaspiración, etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces, tienes que volverlo a poner en movimiento al paciente. Entonces, apomorfina sí te puede servir si tu paciente está hospitalizado. O sea, le pones la infusión de apomorfina y el paciente va a mejorar. O sea, es como que lo aguantas en lo que le vuelves a reiniciar la levodopa por vía oral. Ahora bien, ok, no tengo apomorfina porque las ámpulas, el tratamiento cuesta 50,000 pesos. Bueno, puedo usar algo más barato, como que rotigotina en parches, porque son parches transdérmicos y tu paciente pues no está en ayuno, ¿no? O sea, no sabemos, tiene un abdomen, ¿qué dicen los cirujanos? Como hostil, está congelado. Pues, ¿cómo le das el medicamento? Pues, entonces puedes usar apomorfina o la opción barata, pues que es rotigotina, que son parchecitos. Entonces, puedes jugar, depende del contexto del paciente. Buena pregunta, gracias, doctor. Al contrario, gracias, doctor. Bastante clara su respuesta. Y bueno, tenemos más preguntas en Facebook. El doctor Sergey Towers nos dice, ¿y qué pasa con la terapia nutricional? Muchos de los pacientes, por supuesto, sobre todo aquellos con edad avanzada, ya tienen sarcopenia, por lo tanto, pérdida de la fuerza muscular. Y ese es un factor que puede contribuir también a una mala evolución de la enfermedad. ¿Es necesario dar alguna terapia nutricional específica para este tipo de pacientes? Mire, yo creo que esa es una pregunta bastante buena, porque, digo, una de las teorías del origen del Parkinson es que todo viene del segundo cerebro, ¿no? Que es el intestino. Entonces, sí se ha visto en ciertos estudios que están saliendo apenas que la alfa-nucleína aberrante puede migrar hacia el vago y sube a la cabeza. Entonces, de ahí empieza el problema. Más o menos contradictorios en los modelos experimentales. Sí hay una modificación en los pacientes con enfermedad de Parkinson a lo largo de la evolución. De hecho, un pródromo interesante es que 20 años antes de que se enfermen, son pacientes estreñidos, se constipan. Y la segunda es que tienen denervación del sistema nervioso autónomo entérico. Y si tú te denervas, entonces el paciente pues se vuelve lento no nada más en el movimiento, sino también en el intestino. Y eso se manifiesta porque el paciente le preguntas, oiga, ¿se llena rápido cuando come poquito? Sí, porque tiene gastroparesia el paciente. Entonces no se mueve el estómago, no se mueve la comida, no se mueve la levodopa, porque la levodopa se absorbe en el duodeno, recordemos eso. Y la segunda parte es que si tu colon, si la parte más distal de tu intestino tampoco se mueve, eso incrementa la sobrepoblación bacteriana, ya esa cosa que le gusta a los gastros, que es el SIBO, el síndrome de sobrepoblación bacteriana, y eso también afecta la absorción de los medicamentos y por ende el tratamiento del paciente con Parkinson. Entonces, sí debería de haber como cierta medicina especializada, ¿no? Y ahora todo es especializado y debería de haber un nutriólogo que sí nos ayudara y que fuera experto para mejorar este punto de la nutrición en el paciente. Ahora bien, ese paciente que nos planteó el doctor con Parkinson es un paciente avanzado. Yo creo que lo está imaginando el doctor en silla de ruedas.
ya con Ujú. complicaciones, casi no se mueve. Y la verdad es que esa levodopa ya no está funcionando, pero cognitivamente está bien, no tiene demencia el paciente. Ese paciente pudiera ser buen candidato a DBS, definitivamente lo podríamos meter, porque lo vamos a sacar de la silla de ruedas, va a mejorar muchísimo el paciente. Entonces, digo, o sea, hay mucha gente que puede criticar esta respuesta, pero luego, o sea, ¿por qué razón? Porque cuando el paciente quiere someter a DBS, se tiene que hacer un comité donde lo aprueben todos, el neuropsiquiatra, el neurocirujano funcional, lo apruebe el especialista en movimientos y digan si el paciente está en condiciones o no de operarse. Pero ahora como todo es feminista y somos inclusivos, la idea del DBS es que se incluya la mayor cantidad de pacientes, que se les dé el beneficio. Incluso si tuviéramos un paciente con Parkinson y un poco de deterioro cognitivo, demencia, versus un paciente con Parkinson avanzado que no se va a operar y que es en silla de ruedas, seguramente al que le ponemos el DBS, aunque tenga un poco de deterioro cognitivo, le va a ir mejor porque se está moviendo el paciente. Entonces sí, la respuesta es sí, sí tendríamos que tener un nutriólogo que nos ayudara, un nutriólogo experto en pacientes con Parkinson. Y mi recomendación, digo, es que ese es otro tema de otra plática, porque los pacientes hacen más complicaciones, entonces hay que manejarles bien la constipación, hay que manejarles bien la gastroparesia, hay que manejarles bien la hipotensión postprandial, que es una complicación de disfunción autonómica importante en los pacientes, que es tema de otra plática. De hecho, eh, la idea es que se haga una pequeña división de sistema nervioso autónomo, porque en trastornos de movimiento, porque ese es un punto que tenemos como flaco todavía en México. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, un paciente, digo, yo soy internista y voy a agarrar un ejemplo burdo, pero la carbosa de los 80 que utilizábamos para la diabetes es brillante para mejorar la hipotensión postprandial. Hipotensión postprandial, dígase, baja de presión arterial en los siguientes 120 minutos después de que el paciente come, porque los carbohidratos bajan la presión arterial, hacen hipotensión. Entonces, si tú le das al paciente un inhibidor de las alfa-glucosidasas, que son intestinales, entonces el paciente no absorbe los carbohidratos y se le incrementa la presión porque se vasoconstriñe el lecho esplácnico. Entonces, eso es una cosa interesante. Ahora bien, lo que les comentaba de las proteínas, ¿no? O sea, hay que evitar que el paciente coma las proteínas durante el día cuando se va a tomar la levodopa. Entonces, a lo mejor si se quiere tomar el bistec, se lo quiere comer, pues a lo mejor si se lo come en la noche, pues sería mejor porque en la noche ya no lo vamos a tener en movimiento. Ahora bien, si al paciente le gustan los carbohidratos, le gustan los dulces, pero tiene hipotensión postprandial y ha tenido episodios severos de hipotensión ortostática, hasta sincopea, y tiene hipertensión supina nocturna, que ese es un tema bastante brillante, y esos pacientes tienen una paradoja hemodinámica, hipotensos con el ortostatismo, hipotensos después de comer e hipotensos con el supino. Entonces el paciente, pues a lo mejor se puede comer sus dulces en la noche, cuando va a cenar. Entonces, le digo, yo creo que sería como un tópico. Es muy buena pregunta, muchas gracias, doctor, pero sí lo podríamos meter. Nos podemos llevar una plática entera con este tipo de recomendaciones que son no farmacológicas, pero que se entiende que entender por qué es la fisiopatología así de la enfermedad. Gracias. Sí, claro. No, y esto nos demuestra una vez más lo complejo de esta enfermedad, ¿no? Y todo lo que debemos de conocer para poder ofrecerle ahora sí que la mejor calidad de vida al paciente, ¿no? No nada más el tema de toma este medicamento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la nutrición, con el ejercicio. Entonces, yo creo que, doctor, lo vamos a invitar a hacer como un taller de estas cosas para que nos quede muchísimo pues más amplia la información, porque aquí de alguna manera pues estamos limitados en tiempo, ¿no? Híjole. Y bueno, regresando un poquito a lo del estimulador cerebral, el doctor Armando Abrego nos dice si requiere algún mantenimiento este tipo de equipos y si es como más o menos como de qué costo. Muy bien. Mire, la verdad es una buena pregunta. Siempre la farmacoeconomía y la terapia economía es muy importante para los pacientes. Digo, en México hay dos
empresas que nos ayudan con esos pacientes en los costos del estimulador. Está Medtronic, no es porque yo les haga propaganda, ¿eh? Claro, yo no Ujú. recibo honorarios de nadie. Y está Boston Scientific, que son las más grandes. Eh, Medtronic tiene un estimulador que tiene una vida media de más o menos 15 años. El de Boston tiene 20, 25. Yo creo que el de Medtronic también puede durar 20 años bien. La pila es un generador de impulsos que se pone en el pecho y se recarga como si usted recargara su celular, literalmente. Entonces, digo, todo el componente, o sea, los electrodos, la guía, el equipo de estereotaxio, todo eso, o sea, es como digo, es relativamente cara, o sea, porque el puro aparato cuesta, yo creo que entre 400 y 600,000 pesos. Y toda Ujú. la cirugía depende de todo, o sea, digo, el neurocirujano que lo va a operar, que tiene que ser experto en poner los electrodos, es un neurocirujano funcional, y el neurólogo de movimientos que va a hacerle el registro transoperatorio, porque lo vamos a poner a hacer las pinzas al paciente despierto durante la cirugía para ver que sí funciona y que sí estemos poniendo el electrodo bien. Entonces, Claro. yo creo que si son en instituciones, pues en el paciente tal vez depende mucho del contexto, pero a veces el soporte en el hospital, bueno, si hay aparatos disponibles, se les pone. Si son subrogados, tal vez el paciente pues, puede comprar o se puede autorizar, dependiendo de la institución, el aparato. O sea, se busca la manera como de ayudarle al paciente, o sea, hacer como trucos administrativos para que le Activos. podamos, exacto, para que le podamos poner el estimulador. Entonces, hay pacientes incluso, digo, aquí entre nos, guiño, guiño, Sí. es pacientes que, por ejemplo, compran el estimulador porque no hay en el instituto y se les pone, o sea, se meten trucos y vemos cómo le hacemos y etcétera. O sea, buscamos la manera, autor, de ponerle el estimulador al paciente si tiene los criterios, porque como dice el autor, es un paciente funcional, es un paciente joven y aunque no sea tan joven, se lo tenemos que poner porque había una como contraindicación relativa de ya no incluir pacientes en los estudios que fueran mayores de 80 años, pero ya se están incluyendo pacientes mayores de 80 años para que se les ponga el DBS, porque volvemos a la misma como pauta retórica aquí, ¿no? Movimiento es vida. Si el paciente se sigue moviendo y sigue haciendo todas las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, ese paciente va a ir muy bien, aunque tenga 90 años, pero tiene su estimulador y es funcional. Entonces, de eso se trata ahora como la medicina personalizada del paciente. Entonces, sí, más o menos, digo, no es tan barato, pero creo que podemos, en la medida de lo posible, ayudarle al paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en Facebook. La doctora Maite nos dice, bueno, gracias por la plática, excelente explicación. La pregunta es, en cuanto a los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B como la rasagilina, ¿siempre se debe usar con levodopa? ¿Y qué tan efectivo es para el control de la enfermedad? Y también si sería una combinación adecuada para un paciente postrado en cama o existen otras combinaciones que nos recomienden este tipo de pacientes. Esa es una muy buena pregunta, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que sí se puede usar, digo, los inhibidores de la MAO finalmente como los inhibidores de la catecolortometiltransferasa como entacapone, van a incrementar la vida media de la levodopa. O sea, ese es uno de los fines. Y bueno, hay estudios ahí controvertidones donde se supone que son neuroprotectores y como que van retrasando la progresión de la enfermedad, etcétera. Hay resultados discrepantes. Yo creo que sí se puede usar en un paciente en un estadio intermedio. De primera mano yo no lo usaría. Digo, esto es, o sea, lo estoy diciendo medio truculento, doctora, no me crea toda la explicación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos al paciente y el paciente, fíjense bien, se da cuenta de que tiene el temblor o ya dejó de bracear o habla despacio, se le bajó el tono de la voz, ya pasaron 48 meses o 24. O sea, quiere decir que el paciente lleva enfermo 3 o 4 años cuando usted hace el diagnóstico. O sea, no se lo hace en los primeros 6 meses. De hecho,
incluir pacientes, esa es una cosa que también, si a alguien ya se le prendió el foco, va a decir, oiga, doctor, ¿y si los pacientes empiezan temprano les pones el DBS? No, porque ¿qué tal si no es Parkinson? Entonces, ¿por qué mejor no lo vigilamos y vemos si sí es Parkinson para empezar? Y la segunda es, entonces su paciente no lleva un año enfermo ni 2 días, lleva 2 años enfermo, 3 años enfermo, 4 años enfermo. Entonces, en los estadios de Hohenegger, que tampoco les dije, este paciente ya está en estadio 3, ya está en el 4, porque aparte ya se empieza a congelar, ya tiene problemas en el giro, ya se anda cayendo. Entonces, a lo mejor en ese paciente ya le pusimos la levodopa a buena dosis, ya está con el agonista dopaminérgico, le echamos unos poquitos miligramos de amantadina porque a lo mejor tiene ya congelamientos, o le ponemos rasagilina. Yo creo que a este paciente sí le podríamos poner rasagilina porque no está tan temprano, en realidad. Entonces, es evidente que ya ha avanzado y ya tenemos complicaciones. Entonces, o a lo mejor si el paciente ya tiene discinesias y tú quieres alargarle la vida media a la levodopa, pues a lo mejor le puedes echar un poco de rasa, definitivamente. Entonces, no hay una indicación así como ortodoxa. Creo que de repente queremos ser un poco cuadrados en ese punto de, es que si no tiene tantos puntos de UPDRS no se la ponga. No, pues todo es un poco artesanal en la medicina, pues es un arte la medicina. Entonces, este paciente yo creo que sí está en un 3 o 4 de Hohenegger, entonces sí se lo puede poner porque le vamos a ayudar con las discinesias, le vamos a alargar la vida de la levodopa, a lo mejor le bajamos los periodos de off durante el día, más o menos, digámoslo así. Y el paciente postrado en cama, que es un Hohenegger 5, o sea, ya es un paciente con demencia, ya tiene 23 años o 22 años, 18 años o 15 años enfermo. eh, no lo ha visto un especialista en movimientos o a lo mejor el tratamiento no ha sido el bueno. Entonces, ese paciente seguramente usted está viendo la progresión natural de la enfermedad. Es un paciente difícil porque ya tiene lesiones por presión en las zonas óseas prominentes, a cada rato tiene infecciones de vías urinarias, está un poco paliativo el paciente. Híjole, esos sí son difíciles para que vea, honestamente, porque uno tiene que decidir si ya estamos entrando como en el punto de, ok, aviéntale las toneladas de levodopa, optimiza lo que más se pueda al paciente, o tal vez el familiar tampoco tiene dinero, que es el otro escenario clásico en nuestros países y tal vez ya no quiere hacerle mucho al paciente. Entonces, aquí entramos en el dilema ético, paliativo, tanatológico del paciente, ¿sabe? ¿En qué tanto lo vamos a limitar o qué tanto le vamos a dar de tratamiento? Yo creo que habría que evaluar específicamente esos casos de forma individual. Esa es mi recomendación. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, la doctora Vicky Sánchez también le felicita, le manda muchos saludos, como la doctora Teresa Barrio, que nos acompaña siempre desde Chihuahua, ¿no? Y bueno, aquí voy a unir dos preguntas porque ambas son de la doctora Lupita Ramírez, ¿no? ¿Cuál es la dosis de pramipexol en piernas inquietas en Parkinson y cómo dosificar a la alza? Y la otra pregunta de la doctora Ramírez también es ¿cuándo utilizar pregabalina en el paciente con Parkinson? Esa es una muy buena pregunta. Las dos son buenas. Digo, hay neurólogos ahora especialistas en medicina del sueño y las piernas inquietas es un diagnóstico que es clínico y la segunda cosa es que deberíamos de hacerle a todos los pacientes con Parkinson, Parkinsonismo, una polisomnografía y con muchas otras cosas. Porque los pacientes en el sueño hacen o trastorno que se llama conductual del sueño REM. Paradójicamente, los pacientes están muy activos, dan patadas, puñetazos, golpean. Ya no duermen con la esposa porque ya se quejaron de que a cada rato están boxeando en la noche, se mueven bastante y tienen las piernas inquietas, ¿no? Entonces, este síndrome que se supone que es uno de los trastornos de movimiento más frecuentes, incluso más que el Parkinson, porque también hay piernas inquietas solito, no con Parkinson. Uno de los tratamientos, como dijo la doctora, es el pramipexol. No es tan fácil de tratar porque el paciente hace este fenómeno de augmentation, vamos a decirlo así como potenciación.
Entonces, los receptores DOPA y en general cualquier receptor de cualquier cosa tiene un comportamiento interesante, ¿no? Cuando está denervado el paciente puede hacer un fenómeno de hipersensibilidad. Quiere decir que hay poca molécula activa, pero hay un montón de receptores. Entonces el efecto es bastante, se incrementa. O los receptores se van a la baja, se destruyen en la neurona posináptica y aunque tú le avientes mucho, pues ya no hay receptores que hagan el trabajo. Entonces los pacientes con piernas inquietas sí responden a pramipexol bastante bien, pero a veces las piernas inquietas pueden tener ese fenómeno de anticipación, o sea, empiezan a las 9 de la noche y de repente se dan cuenta los pacientes que empiezan a las 8 o a las 7, porque hay un ritmo circadiano de la dopamina en el cerebro. Entonces, digo, yo para piernas inquietas no empezaría primero con pramipexol, porque yo soy internista y le voy a decir un truco. Cuando usted un paciente lo vea con piernas inquietas, primero piense como internista y piense que tiene anemia, porque muchos pacientes tienen deficiencia de hierro. Entonces pídale ferritina. Y si el paciente tiene la ferritina baja, entonces primero supleméntelo con hierro. Así, con sulfato ferroso, fumarato, lo que le guste a usted. Y sígalo vigilando porque seguramente con eso se va a curar el paciente. Y es muy frecuente, por ejemplo, encontrarlos en embarazadas que tienen piernas inquietas, además de Parkinson. Entonces, y los pacientes con Parkinson, pues a lo mejor antes de jugarle con el pramipexol, yo creo que primero le pediríamos como internista una BH y una cinética de hierro. Y si el paciente tiene, porque se ha visto en los pacientes con piernas inquietas que hay como una depresión, como una especie de como alteración en los transportadores de metales divalentes de los ganglios de la base, entonces como que esa zona como que baja la concentración de los núcleos de hierro. Entonces la suplementación con hierro funciona bastante bien, o sea, algo sencillo, una cosa que se puede hacer con una simple BH y una cinética. Entonces, antes de que le ponga el Prami, tal vez convendría hacer la cinética de hierro, poner el sulfato o lo que usted quiera, y después probar otras alternativas. Digo, pregabalina es otra alternativa para piernas inquietas, que se puede usar cuando ya suplementaste al paciente, ya le corregiste la ferritina, y a lo mejor usas o pramipexol o usas ferritina. Ahora bien, hay una cosa en México que se llama Cifrol ER, que es Cifrol de liberación prolongada. Usted la puede encontrar de 1.5 miligramos o de 3. Y entonces, ese paciente, pues a lo mejor se puede beneficiar, o van a ser 12 horas de noche, de dormir, de sueño. No sé qué tanto duerme el paciente, pero el pramipexol da hipersomnia diurna. Entonces, un efecto secundario se puede ser bueno cuando un paciente tiene trastornos del sueño, ¿no? Entonces, lo pones en la noche y aparte resulta que el paciente tiene piernas inquietas. Entonces, tú le empiezas con dosis bajas de pramipexol convencional de vida media de 8 horas. Pero a lo mejor conviene que le dejes un ER si el paciente no tiene este fenómeno de augmentation, que se va haciendo más temprano el inicio de las piernas inquietas. Entonces, igual, doctora, es artesanal. Depende bastante de los factores individuales del paciente. Ok, y bueno, ha sido bastante enriquecedora esta sesión de preguntas y respuestas y vamos con la última porque pues sí, ya como que nos hablamos bastante. La doctora Rosy García Peña, que seguramente la conoce, Claro. también lo felicita por la brillante exposición y bueno, el comentario y pregunta es el siguiente. ¿El tener el control de la enfermedad de Parkinson reduce las alteraciones cognitivas en estos pacientes y qué tratamiento se recomendaría cuando presentan este problema? ¿Es útil la Muy ribastigmina en estos casos? excelente pregunta. Digo, no hemos hablado de esto que es la demencia asociada, ¿no? El deterioro cognitivo leve asociado a enfermedad de Parkinson. Tiene sus propios criterios. Digo, no los han actualizado la sociedad, son del 2007. Fíjese que ribastigmina, qué interesante, ¿no? Porque es un medicamento que nació para los pacientes con Alzheimer, pero en los estudios, digo, si revisa usted, pues, por ejemplo, pacientes con demencia frontotemporal o Parkinson o atrofia de múltiples sistemas o PSP, o sea, como que la ribastigmina y en general los inhibidores de acetilcolisterasa les caen mejor a las demencias que no son Alzheimer.
se responden bastante bien. Ahora bien, el Dr. Spy tiene unos trabajos interesantes donde, por ejemplo, en demencia por cuerpos de Lewy, el Lewy responde muy bien a ribostigmina y esos pacientes tienen una característica que es la fluctuación cognitiva. Quiere decir que tienen periodos de lucidez alternados con periodos de confusión durante todo el día, o sea, como que entran y salen, entran y salen. Y se piensa que la situación es que el paciente tiene episodios de hipotensión ortostática asociadas al deterioro cognitivo. Ahora bien, la demencia en Parkinson debe ser un diagnóstico de exclusión. Usted tiene que asegurarse de que no usa anticolinérgicos. Ojo con esto, porque los anticolinérgicos son bastante comunes en la práctica de todos. Entonces, porque eso puede hacer que tenga deterioro cognitivo, guiño, guiño, chafa, demencia chafa, el paciente. Entonces ya vimos que los medicamentos no tienen ese problema en la parte cognitiva. Número dos, sí usaría ribastigmina en estos pacientes porque aparte mejora las alteraciones conductuales. No nada más le va a ayudar con la parte cognitiva, le va a ayudar con la parte conductual del paciente. Y hay estudios donde se ve que mejora el congelamiento, o sea, aparte le va a mejorar la parte motora. Entonces, sí es un medicamento interesante y en Lewy se piensa que como el paciente tiene mucha hipotensión ortostática, el que usted incremente el pool de acetilcolina sistémico, porque acuérdese que va a ser sistémico y evidentemente va a pasar la barrera hematoencefálica para llegar a las regiones centrales. Si tú incrementas la acetilcolina sistémica, incrementas de forma secundaria el tono simpático colinérgico, porque los ganglios, las cadenas simpáticas torácicas paravertebrales, son receptores nicotínicos colinérgicos. Entonces, tú estimulas el ganglio y entonces el ganglio depolariza la neurona postganglionar o el efector en este caso e incrementas la presión arterial. De hecho, piridostigmina, que es un medicamento para miastenia gravis, se puede utilizar para intentar tratar la hipotensión ortostática con este mecanismo de acción. Entonces, por eso también se piensa que ribastigmina puede mejorar el fenómeno hemodinámico de Lewy, incrementando la presión arterial. Y si tú incrementas el flujo cerebral, el paciente mejora la parte cognitiva. Entonces, eso es muy interesante, doctora. Muy, muy buena pregunta. Muchas gracias. Sin duda. Y bueno, yo creo que todavía se quedarán, ya no tenemos más preguntas que nos hayan hecho directamente aquí en la plataforma, ni por Facebook. Pero bueno, yo creo que, como bien dice doctor Rebolledo, este tema da muchísimo más de qué hablar. Horas nos pasaríamos, Oh, entonces, sí. insisto, yo creo que estaría padrísimo que pudiéramos organizar algo como más completo en alguno de los eventos académicos que tenemos en el año, probablemente en noviembre, ¿no? Algo donde podamos empaparnos mucho más de toda esta información, ¿no? Profundizarla un poquito más. Y bueno, no me queda más que agradecerle. Ahora sí nos extendimos bastante en esta sesión de preguntas y respuestas, pero creo que era necesario y creo que nos ha quedado bastante clara. La información ha sido muy productiva. Los comentarios son totalmente positivos, ¿no? En cuanto a lo didáctico de la ponencia y de la utilidad que va a ser seguramente para la práctica clínica de cada uno de nosotros. Doctor Rebolledo, ¿algún mensaje final que nos quiera dejar? No, pues, si me da Parkinson a mí en unos 20 años, me pone el DBS, porque creo que sí, Claro. sí me va a servir muy bien. No, realmente, qué bueno que les haya gustado y siempre les digo, creo que la clave aquí es que volvemos a la clínica y igual, o sea, yo creo que tenemos que seguir siendo, o sea, yo soy neurólogo, me gusta mucho lo mío, pero la verdad es que la medicina interna es bastante aplicable en la neurología. Yo hace años me acuerdo que mi R menos me decía, mi R3 no, todavía con ser neurólogo se va a olvidar completamente la medicina interna, pero no, yo creo que pues la neuro primero salió de la medicina interna o la medicina interna salió de la neuro, no sé, pero o sea, nunca he dejado de ser internista. Entonces, yo creo que es importante que la base la tengamos bien, con un buen soporte. Sí, claro. Bueno, pues no me queda más que volver a agradecer, doctor Daniel Rebolledo, por su brillante participación, por la disponibilidad que ha tenido para cada uno de nosotros y con cada uno de los asistentes que con mucha frecuencia, o sea, cada semana,
nos acompañan en estas sesiones académicas. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Nos vamos a saltar de la neurología a la genética. Vamos a hablar de serpinopatías, algo así como deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es como pues de las primeras que se describieron, y creo que también va a ser un tema muy interesante y que va a dejar mucho de qué hablar, ¿sí? Y bueno, insisto, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen descanso.